Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 11:08 de la mañana, estamos en Esto es lo Último. Hoy empiezan las fiestas de la calle San Sebastián y solamente tengo una pregunta para la gobernadora con relación a las fiestas de la calle, porque me dicen que la visita de ella ayer fue interesante con un entourage de como 30 personas. Y ya vi las fotos y vamos a tener las fotos y tengo una pregunta, gobernadora, pero al final del programa la voy a hacer, así que si me están viendo de la Oficina de Comunicaciones de la Fortaleza, sí tengo una pregunta importante, porque la gobernadora creo que se va de viaje o no sabemos si va a ser la participación de la FITUR por teléfono o por virtual, pero quiero saber qué va a pasar qué pasó en las fiestas de la calle San Sebastián ayer. Hablo de eso al final del programa. Vamos a hablar de Wanda Vázquez y el memorando o la moción que le radicó la Fiscalía en el caso de su sentencia, que ustedes saben que está alegando que no le pueden echar 1 año de cárcel porque eso no es parte del acuerdo, porque las informaciones que se trajeron vician el acuerdo y la Fiscalía le está diciendo que miente reiteradamente. Interesante si a quién le va a creer la jueza, que es lo más importante aquí ahora. Definitivamente lo que está pasando con un medio de comunicación, que antes era un medio de comunicación que tenía periodistas, todavía tiene periodistas, pero ahora aparecen firmando su directora, que es nada más y nada menos que la ex secretaria del DACO. Yo tengo importante información relacionada con eso, porque hoy y hace 2 días están no solamente ella firmando, sino trayendo los talking points del gobierno de Puerto Rico. Y en el contexto del contenido propiamente que publican, además de eso, quiero comentar lo que está haciendo esa directora de medios, que no es periodista, es abogada. Y obviamente como lo utiliza el gobierno de Puerto Rico. Y lo último también que voy a tocar es lo que nos dejó finalmente el Senado de Tomás Rivera Chats en el caso del proyecto 923. Es el proyecto que criminaliza el derecho al aborto en Puerto Rico, o lo intentará en su momento, porque eso es lo que quieren hacer. Porque está estableciendo que el artículo 93 o asesinato también debe incluir un inciso que establezca que el feto, el no nacido, el nasciturus, es una persona natural y por ende se constituye en un asesinato el dar muerte
de manera violenta a una mujer embarazada. Terminó sin discusión pública, con una prisa que todavía dicen que están esperando que termine de correr el presidente del Senado para poder radicar ese proyecto el pasado lunes y bajarlo sin discusión pública. Y vamos a hablar de eso porque es un poquito larga, pero tengo que colocar lo que dijo María de Lourdes Santiago en la intervención que tuvo ayer en el hemiciclo, porque la verdad es que las últimas semanas nos han mantenido con un ritmo en ese nivel de intervención bien alto intelectualmente. No hay manera que haya otro legislador hoy sentado en esa legislatura que iguale esos comentarios que son propiamente los que deben hacer los legisladores relacionados con los proyectos de ley. El proceso, cómo se dan, pero sobre todo lo que se lee de esos proyectos que terminan no siendo discutidos públicamente por el Senado de Tomás Rivera Schatz. Vamos a ustedes, gracias por estar. No se olviden que siempre que estemos en vivo pueden donar a nuestro proyecto y por ahí está Malungo haciéndolo bien tempranito. Gracias, Malungo, por tu aportación y tu apoyo siempre a Bonita Radio. A rayos, Sandra Infanzón estaba, mire, en la puerta esperando que dieran las 11. Gracias, Sandra, por estar por ahí. Llegó tempranito. Ariel Cartagena, Olga Inés, Keyon Tree también está por ahí. Eres nuevo o no te había saludado. Te saludo. Carmen Dávila, Vivian López, Lutías desde Winter Garden, mi amiga Tata, Videl Lozada, Amanda Díaz, W. Teresa, Ixes Camilo, María Buzón, Nicolasa, Enrique González, José Torres, Papo Donert, con un frío peludo en Florida Central. Eso me dicen que está haciendo que un frío, así debe estar también congelada Tata. Lilian Ferrer desde Chicago, no, Lilian, olvídate. Lilian debe estar pasando, hoy es un día muy especial, cumple vida de Martin Luther King, a celebrar se ha dicho. Ustedes tienen mucho que celebrar y mucho que luchar allí, porque miren que está duro eso en Estados Unidos. Adalberto, a Vega, Ivonne Padua siempre por ahí, José Ortiz desde el viejo San Juan. ¡A rayo! Ya vas para Casanse. ¡Qué chévere! Rapis Kane, Bodrogo, también está por ahí Víctor Lozano, J. Jiménez, siempre Isabel Calderón también por ahí, María Buzó, Yanni Moreno. Voy a saludar a Sicipio, aunque miren que es troll Sicipio. Pero, pues, él va y viene y hay que saludarlo. Por ahí también está Tito Mode, Heidi Ramírez, Luis Daniel, W. Teresa también aportó a Bonita Radio, agradecida, Andrea y todo el que entre por ahí. Desde Groenlandia, yo me lo puedo imaginar. Yo estoy a punto de sacar quién es Sicipio, pero dame tiempo, Sicipio, que yo voy a llegar. Bueno, Wanda Vázquez Garcet, gente. Esta discusión de si Wanda Vázquez tiene una oportunidad con esa moción que le radicó la defensa, que tiene que ver con que supuestamente lo que dijo la fiscalía cuando radicó el famoso memorando donde habla de todas las intervenciones que según la acusación tuvo Wanda Vázquez en esta investigación, que como ustedes saben es una investigación que llega al Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando Donald Trump gana la elección, precisamente porque su abogado Christopher Kais, el que fuera abogado del hoy presidente, es el abogado de Julio Herrera Bellutini. Y lo que siempre planteamos acá se dio literalmente. Tuvo la oportunidad Julio Herrera Bellutini de abrirle las puertas a la gobernadora sucesoral, la que en un momento fue gobernadora sucesoral y se sentaba a hablar con Tomás Rivera Schatz y con Carlos Johnny Méndez en la mansión ejecutiva, en la fortaleza, en la casa del pueblo. Tuvo la oportunidad de pegarse ahí. Pues claro, fueron todos y consiguió, al igual que Herrera Bellutini y el ex agente federal que está acusado igualmente en ese pliego acusatorio, consiguieron un buen acuerdo. Ellos ahora dicen que después de haber mirado el memorando y que los guidelines, las guías de sentencia se colocaran en hasta 1 año de cárcel
por haber hecho alegación de haber recibido dinero ilegalmente de parte de un ciudadano, no ciudadano estadounidense, porque es una prohibición para donar. Pues dicen que todas esas informaciones que están contenidas en ese memorando inflaron, viciaron ese acuerdo y que ese acuerdo no tiene fuerza y se le puede sentenciar a 1 año de cárcel. A mí me pareció súper interesante la línea de la Fiscalía en su moción replicando a esa que le radicara Wanda Vázquez Garcet. Sobre todo porque lo que plantea el fiscal Seth Erb, precisamente al decir que Wanda Vázquez tergiversa para poder no asumir responsabilidad todavía, habiendo hecho alegación de culpa, es precisamente que continúa, y es una cita, mostrando un desprecio temerario por la verdad. No cree que las violaciones al financiamiento de campaña que corrompen el proceso electoral y causan un daño intangible, incalculable al pueblo de Puerto Rico sean graves. Cuando la Fiscalía dice eso, estratégicamente le está dando a la jueza precisamente por donde la jueza partió en una vista presencial con la defensa de Wanda Vázquez y con Wanda Vázquez, asumiendo en un escrito en contestación a mociones de ambas partes que esto era un delito grave porque era un delito contra la democracia. Y si Silvia Carreño Coll la está leyendo correctamente la Fiscalía, está bien clara de lo que significa que Wanda Vázquez Garcet, como gobernadora sucesoral, se haya buscado un caso, finalmente haya transado en lo que ella no tiene necesariamente mucho que hacer después que la Fiscalía se pone de acuerdo con la defensa y vaya a coger sencillamente 1 año de cárcel. Así es que yo creo que lo que le dijo la Fiscalía en contestación a esa moción es suficiente dulce para el oído, música para el oído de la jueza Silvia Carreño Coll. Y me parece que yo he insistido siempre en que aquí lo más problemático que tiene la defensa de Wanda Vázquez es con qué ánimo va a venir la jueza. Porque no olvidemos que cuando la jueza habló duramente en una moción sobre ese asunto de que era un delito contra la democracia, porque los procesos electorales son eso en la democracia, las garantías, el derecho fundamental. Y Wanda Vázquez no estaba corriendo para fritolera de las fiestas de la calle, estaba corriendo en primaria y estaba buscando dinero porque quería ser gobernadora de Puerto Rico bajo el PNP. Y me parece que ahí es donde está lo crítico. ¿Qué va a hacer la jueza? Nosotros no sabemos. ¿Cómo va a responder? ¿Va a citar a una vista antes de la vista de sentencia? O sencillamente se va a llevar los dos escritos y en la vista de sentencia va a decir, by the way, ustedes hay unas cosas pendientes, las voy a resolver ahora mismo y procedo a la sentencia. No lo sabemos. Pero de que Wanda Vázquez se está buscando fuete para su fundillo, como dirían en country, yo creo que se lo está buscando. Porque la Fiscalía parece que está bien clara en que si le amarraron las manos o no le amarraron las manos por los $3 millones que le dio la hija de Julio Herrera Bellutini a Donald Trump. Y eso influyó para que pudieran sentarse y hacer un buen acuerdo todo el mundo. Porque no es solamente Wanda Vázquez, todo el mundo. Por eso es que lo arrastra, por eso es que yo estoy clarísima que esa posibilidad abrió la puerta y arrastró a Wanda Vázquez y le entró al salón de las alegaciones. Y pudo hacer un buen acuerdo, pero ahora no quiere cumplir ni 1 año de cárcel. Me parece, gente, que hay que estar pendiente a ese
registro público del tribunal, porque si contesta la jueza antes o va a haber una sentencia, veremos a ver qué ocurre. Vamos al Departamento de Recursos Naturales y a lo que yo llamo que el Partido Nuevo Progresista y el gobierno de Puerto Rico, a través de el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, han identificado, unos por un lado y otros por otro, aquellos medios que le van a servir de fotuto, que van a poder repetir los talking points y vaciar aquello que ellos quieren decir para tratar de tergiversar la realidad de lo que está ocurriendo en el gobierno. Y quiero empezar por ahí porque a mí siempre me ha parecido importante, y la Fundación Periodismo 21 hizo un trabajo que hicimos también, o sea, trabajamos aquí en Bonita Radio y lo replicamos, lo producimos técnicamente y también del contenido, sobre el análisis crítico de los medios. Y una de las líneas que siempre se traen teóricamente en ese principio de análisis crítico es precisamente que usted tiene que aprender a leer de dónde salen las noticias, cómo salen, cómo se cubren, quién es el protagonista, quién está entrevistando a quién, para usted poder decir y finalmente tomar una decisión si ese medio está trayendo una información completa, en contexto, etcétera, está haciendo la pregunta correcta, más que correcta, está haciendo la pregunta pertinente para el asunto que tiene ante sí o no. Y una de esas líneas es precisamente cuando usted lee, en este caso, quién escribe una nota. Y yo esta es la segunda historia que leo, que la está escribiendo en Noticel. Hay un trasfondo de Noticel y lo voy a dar ya mismo. Que la está escribiendo la directora ejecutiva. La directora, nosotros le decimos a un director de medio, puede ser el director de la mesa, porque es la mesa de redacción, pero esta es la directora de medio. Y ellos, en este caso, Lizuanet González, vino a ser directora de Noticel, después de una limpieza que se hizo en Noticel, que sacó a una persona que ha sido oficial de prensa del Partido Nuevo Progresista, primero de el comisionado residente entonces, Pedro Pierluisi, y más tarde de Ricardo Rosselló Nevares, que es Denise Pérez, que allí funcionaba como periodista. Pero la hemos visto cómo Denise Pérez se ha desarrollado en un programa que también le carga las maletas al Partido Nuevo Progresista. Pero en Noticel fungía como una periodista, hacía preguntas y sobre todo tenía un colega periodista subalterno de ella, Juan Costa, fotoperiodista, que se convirtió en ese fotoperiodista que también hacía preguntas. Y ese es el fotoperiodista que se cogió la mala crianza de la gobernadora y la falta de respeto, que lo señaló y le dijo que no le iba a contestar más una pregunta. ¿Por qué es importante decir cómo está Noticel hoy poniendo a su directora abogada, ex secretaria del DACO? Porque, o sea, hay que decir las cosas como son. Lizuanet González, la ex secretaria del DACO, es hoy la directora de Noticel y firma historias. Yo no sé si las escribe, hasta ahí llego. Yo puedo decir que la firma, porque aquí está la historia firmada por ella. Fue secretaria del DACO. Pues cuando usted tiene eso y usted ve que por un lado hay una historia que la firma con relación nada más y nada menos que al procedimiento judicial que incoó Centro de Periodismo Investigativo
porque no dejan entrar a sus periodistas por no tener identificación de prensa a las conferencias de prensa de la Fortaleza. Y ahora usted lee, eso fue ayer, y ahora usted lee una historia donde está vaciando los talking points del Departamento de Recursos Naturales y de su secretario, Waldemar Quiles, sobre el famoso informe negativo que todavía no hace público Tomás Rivera Chats, que bajó de la Comisión de Renovación e Innovación de nombramiento, y es un informe negativo con relación al proyecto de administración, que fue el primer proyecto que presentó la gobernadora, que incide en la legalidad de las casetas de la Parguera. Es para darle concesión, es para hacerlas legales. Y allí tienen 2 casetas, su suegro, Irma Yamona, y José del Carmen Vázquez. Entonces, cuando usted ve un medio de comunicación que tiene el interés de poner a su directora, que no es periodista, a escribir una historia, fulano dijo, aquel manifestó, solamente estableciendo lo que dice el secretario, de que el problema de ese informe negativo es que se convirtió en negativo cuando se sentó en las vistas una ayudante suya, ayudante de él. Esta no debe ser popular, ni independentista, ni victoriosa, ni mucho menos digna. Debe ser PNP, ayudante de él. Y ella se sentó allí, Carla Marrero Bishop, y dijo que en efecto las casetas estaban allí legalmente, porque todo el mundo sabe que están ilegalmente allí, porque aquello es una reserva y están enclavadas en el bien de dominio público. Y ese medio, cuya directora fue jefa de agencia de la administración Pierluisi y renunció en el 24, escribe una historia diciendo que el secretario dice, citando al secretario, que lo que pasa es que ese planteamiento de Carla Marrero no es la política pública del Departamento de Recursos Naturales. A mí me parece importante, voy a decir, el planteamiento, la línea sin cuestionar que publica este medio y la admisión de parte, relevo de prueba que tiene esa admisión. ¿Por qué? Porque si el secretario está diciendo esto, alguna vez alguien ha dicho verdad a pesar de que pueda ser un error intelectual, por no decir otra palabra. Porque si usted dice que usted es el secretario del Departamento de Recursos Naturales y usted dice que la política pública del departamento no es proteger una reserva, que la política pública del departamento bajo la administración de Jennifer González Colón, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez en el Ejecutivo, no es proteger los bienes de dominio público, al fin, aunque fuera por un lapsus, porque no tiene la capacidad para ser coherente en la discusión, alguien admite a qué vino el Partido Nuevo Progresista en el 2024. Porque todos lo sabemos por la información que tenemos a diario, de las contestaciones que nos da la Junta de Planificación, de los planteamientos que nos hace en defensa el secretario o secretaria que han tenido en 3 administraciones del PNP en el Departamento de Recursos Naturales. Lo tenemos en evidencia con lo que han decidido los tribunales, que son los errores garrafales y las ilegalidades que han cometido alrededor de otros proyectos de desarrollo en la costa. Y si empezamos y no terminamos. Pero que lo admita el secretario, me parece que es importante. ¿Cuál es el problema entonces que yo le veo a que se haya filtrado aquello que nadie sabe? Y yo creo que también es responsabilidad de aquellos que publicaron, de que decía esto o lo otro, traer el documento, pero no lo pueden traer porque no lo tienen. Y si usted no tiene el documento, no se ponga a hablar.
porque también me parece que es irresponsable. Filtrando documentos, hablando de un documento que nadie ha visto. Traiga el documento y diga cuáles son las razones por las cuales ese informe es negativo. Volvemos. ¿Qué está haciendo ahora la administración de Jennifer González, que es la que tiene interés en que los suegros, en que todo el mundo en La Parguera tenga concesiones? Pues está tratando de arreglar el emplaste, porque ya se enteró que en efecto en esa comisión hay un informe negativo. Aquí todo el mundo va a tratar de arreglar lo que es evidente malo para el Partido Nuevo Progresista, el partido de gobierno, porque a ellos no les interesa que otro quede bien. Ellos quieren que el partido quede bien porque ellos son el partido de gobierno. Y ahora Tomás Rivera Schatz está tratando de arreglar el entuerto y está tratando de presionar la administración de Jennifer González, incluido con esos medios a los que le habla. No, sí que el problema es este, pero nadie le cuestiona. Claro, no se lo va a cuestionar Liz Anet González, bendito, que ella bastante también salió media trasquilada de DACO. No, se lo cuestiona un periodista bona fide, pero secretario, ¿de qué usted está hablando? Si la política pública del departamento, mire, la misión del departamento constitucional es la protección de los recursos naturales. Nadie se lo inventó. Nosotros no nos los inventamos los periodistas. Eso dice la Constitución. Y entonces, pero yo tenía que traer ese asunto porque no es casualidad que estén utilizando a Noticel. A mí me dicen que Noticel está o vendido o ya hay ley 60 que están ahí poniendo los chavitos para comprar Noticel. Recordemos, Noticel era un producto bona fide de periodistas. Dejó de serlo cuando se lo vendieron a un tercero, los periodistas se quedaron ahí y finalmente vendieron. Y ya se perdió los periodistas dueños que iniciaron ese proyecto con otros inversionistas. Y ahora parece que es evidente. Parece que antes era como que pues podían hacer preguntas. Lo primero que pasó, le mataron la posibilidad a Juan Costa. Él sigue allí, pero no puede hacer preguntas a la gobernadora ni a nadie en una conferencia de prensa. Y ustedes saben por qué lo quiero traer también, porque en Estados Unidos, y creo que lo comenté ayer de refilón, hubo una intervención en Washington con una de las periodistas del Washington Post, que son de las más críticas a la administración Trump. Se le metieron en la casa, le hicieron un allanamiento alegando que ella tenía información allí que había filtrado un oficial del ejército del gobierno de Estados Unidos. Así es como empieza todo esto. Pero hay gente que se presta, hay gente que está disponible, hay gente que está sentada esperando que le digan qué es lo que tiene que preguntar. Y hay otros que se atreven a publicar esto. Ponlo en la nevera. El asunto del informe negativo todavía no lo tenemos, no ha bajado, no ha sido radicado. Recuerden que una vez se radica, es público y ahí es que tenemos acceso. Yo, créanme que estoy buscando hasta debajo de las piedras, pero si existían 2 copias, ahora deben estar las 2 copias en la caja fuerte de la oficina del presidente del Senado. Porque Tomás Rivera Schatz, esto no se le va a salir de las manos. Él lo va a querer controlar. Así que aquellos que filtraron, que ellos saben que yo sé quiénes fueron, vamos a dejarlo ahí. Pues para que entiendan cómo es que lo que puede ser una buena intención, o quizás la mala intención de filtrarlo como lo filtraron sin información, porque no hay información, no hay información. No hay un documento que usted diga, alguien lo tiene. De la gente que publicó, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Si yo lo tuviera, hacía rato que lo hubiera sacado. Así que ahora están tratando de ver cómo arreglan el tostón. Y vamos al último tema, que no deja de ser otro tostón para la administración de Jennifer González. Recordemos que
nosotros empezamos a hablar del asunto del proyecto 923 que iba a enmendar el Código Penal, el delito de asesinato, para establecer que también es persona natural ese feto. Por ende, cuando una embarazada muere por una muerte violenta, se puede haber acusaciones de asesinato en el caso de la persona embarazada y en el caso del feto. Y quien primero estableció esto en términos de la preocupación y de la denuncia el pasado martes, cuando salió la radicación que había sido el lunes del proyecto de administración, fue María de Lourdes Santiago, quien dijo: por ahí vienen todo el paquete de medidas que han traído relacionadas, por ahí vienen con el asunto de criminalizar el aborto. Es súper importante lo siguiente: el planteamiento no solamente de María de Lourdes Santiago, que es abogada, pero sobre todo es senadora, está haciendo análisis de la legislación, sobre todo de Yanira Reyes Gil, que ustedes saben que es una de las portavoces de los grupos de una de las organizaciones que apoyan el derecho a las mujeres a decidir. Es precisamente que la jurisprudencia en Puerto Rico, específicamente el caso de Pueblo versus Duarte, establece cuáles son las instancias en que una mujer puede terminar un embarazo, y sobre todo que todavía Roe versus Wade, independientemente de lo que ha pasado en Estados Unidos, que lo derogaron, Pueblo versus Duarte le da la posibilidad a las mujeres de terminar con su embarazo. Es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que prevalece, no está revocada, no quedó en el pasado, está aquí. Y lo que pretende hacer en la denuncia que hace María de Lourdes Santiago, Yanira Reyes Gil incluso, el Partido Nuevo Progresista, sobre todo el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, es precisamente manejar la confusión y decirle a la gente a las mujeres, que si usted termina con su embarazo, usted toma decisiones con relación a su cuerpo, usted puede ser acusada de asesinato. Esa es básicamente la lectura que le han dado los abogados y abogadas y los salubristas. Y yo voy a traer algunas citas de precisamente lo que trae Yanira Reyes Gil, que me parece que es importante para entender por qué es tan importante la propaganda del Partido Nuevo Progresista y la manera de tergiversar una legislación tan importante, que es precisamente una legislación que le va no solamente al derecho que tienen las mujeres de tomar decisiones sobre su cuerpo en Puerto Rico, sino también a todas aquellas mujeres que pueden estar en peligro de muerte y que puede haber una recomendación médica por la tergiversación precisamente que se le ha dado a todo lo que tiene que ver con la criminalización del aborto a través de estas leyes. Dice la licenciada Yanira Reyes Gil: una confusión en un comercio puede causar pérdida de ganancia. Una confusión en un asunto mecánico podría causar un accidente. Ahora, una confusión en términos médicos puede costar vidas y una confusión en términos legales puede costar la libertad de una persona. ¿Cuál es la confusión? Precisamente lo que está trayendo ese proyecto, que podría enviar el mensaje porque no lo corrigen, porque es lo que quieren, de que en efecto, si usted toma decisiones sobre su cuerpo, si usted tiene un médico que toma la decisión de que en efecto hay que practicarle una terminación de embarazo porque su vida corre riesgo, tanto el médico como usted se confundan, permanezca en la confusión y en esa decisión usted pierda la vida. O en esa decisión venga un fiscal, de los que debe haber muchos en el Departamento de Justicia, porque los hemos visto, porque los hemos escuchado hablando de Dios en medio de las intervenciones,
porque está el fundamentalista religioso josco en este país, sobre todo en posiciones de poder, y esa es interesante y algún día hablaremos de ella. Pues usted tenga el problema de que la acusen porque en efecto usted se practicó una terminación de embarazo. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el planteamiento también importante de Yanira Reyes Gil? Que en efecto todavía, independientemente del proyecto y las leyes recientemente aprobadas, no olvidemos que también ahí el nasciturus está ahora en el Código Civil, es persona natural. Y la llamada ley de Keisler-Madeleine, que es precisamente lo que incide en la enmienda al Código y al delito de asesinato, es legal el aborto en Puerto Rico. Hay un derecho a tomar decisión sobre su cuerpo a base del caso Pueblo versus Duarte. Están aprobando leyes para sentar las bases y crear un Estado de Derecho para que sean los tribunales los que finalmente no les pueda quedar otra opción que declarar un aborto consentido que no esté bajo la excepción de que está en peligro de vida a la madre, sea un acto ilegal con posibles consecuencias civiles y penales. Están sentando las bases. Esa es la maquiavelización de Tomás Rivera Schatz en este momento con relación a los derechos de las mujeres. En efecto, los derechos de las mujeres. Porque todo lo demás hay que liberalizarlo. Si pudiera pasar una ley que fuera legal, que los hombres le dieran a las mujeres, la pasa. Porque ese es Tomás Rivera Schatz. A ese nivel está la misoginia de este personaje. Pero yo quiero que ustedes escuchen la intervención de María de Lourdes Santiago. Poquito, 8 minutos, pero eso se va a las millas. Porque no solamente entra en los personajes, adelantamos que le dice megalómano, que padece de megalomanía, Tomás Rivera Schatz, sino que también establece cómo la gobernadora de Puerto Rico no tiene palabra. Hay otros personajes que identifica con relación a este contexto que me parece súper importante. Y yo quiero que lo escuchen y vayamos al análisis. Tiene unas implicaciones que no comparan con ninguna otra determinación que pueda tomar una persona, sobre todo en un país tan hostil a la vida, en un país antivida, antifamilia, como el que han gestado los que han gobernado nuestra patria. No es solo la decisión más difícil tener un niño o una niña en un país donde difícil la vivienda, la alimentación, conseguir un trabajo, tener una estabilidad mínima. Decidir tener un hijo o una hija es también la determinación más íntima y más personal que se pueda tomar. La maternidad es intransferible, aún en aquellos casos en que una mujer decida dar en adopción a su criatura, es una decisión que toma a partir de su realidad, de su autonomía. Y de la misma manera, la facultad de asumir o no esa maternidad debe ser también intransferible. El proyecto que está ante nuestra consideración, al igual que la ley que le adscribe personalidad al no nacido, persigue allanar el camino para que el Estado acabe con esa autonomía, acabe con esa facultad de las mujeres y sea el Estado quien gobierne los úteros de las mujeres puertorriqueñas. El proyecto dice lo que dice, convierte en asesinato la muerte intencional de un no nacido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, lo que en una interpretación estricta pudiera incluso implicar que la gesta de la píldora del día siguiente pudiera ser condenable a una pena de cárcel de 99 años.
Esta propuesta evidentemente, y aquí nadie puede venir a posar con ingenuidades fingidas y decir que no quieren interferir con el derecho de las mujeres a tomar determinaciones sobre su cuerpo y sus vidas. Esta propuesta persigue generar un choque con el Estado de Derecho vigente que hoy permite el aborto hasta cierto término y en ciertas condiciones. En todo caso, con absoluta certeza podemos decir que este tipo de iniciativas persigue y tiene grandes posibilidades de lograr un efecto disuasivo, impedir que las mujeres acudan a espacios seguros, a espacios clínicos para ejercer esa facultad que nadie debe tener el derecho de arrebatarle. Siempre, por supuesto, en perjuicio de las mujeres más pobres, de las mujeres con menos recursos. Ahora, esa ha sido la posición del Partido Independentista y está más que clara ante el país. Me parece, sin embargo, importante en este contexto particular del proyecto del Senado 923 señalar algunos elementos del trámite de la medida. Este proyecto se radicó el pasado lunes, un proyecto de administración, lo que quiere decir que es un proyecto que se escribió en Fortaleza y se radica con la firma de los legisladores y legisladoras del partido de la gobernadora. Y se descarga hoy, dándole consideración luego de que la gobernadora declarara falsamente y con premisas falsas que solicitaría su retiro, porque el proyecto, una vez radicado, no lo puede retirar por sí la gobernadora. Empiezo con el tema del descargue. El descargue es un mecanismo constitucional que sin duda puede ser valioso para atender medidas cuya atención no considere posposición, algo que es que tiene que verse mañana. Eso no tiene nada que ver con el asunto que estamos atendiendo ahora, sobre todo si fuera correcta la interpretación que le dan sus proponentes diciendo que esto no altera en nada el Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es la prisa? No es porque tenga que aprobarse hoy, es porque no quieren exponerse al proceso de vistas públicas, al escrutinio, a tener que escuchar a la gente que tiene cosas importantes que decir. Yo he escuchado al presidente del Senado decir que las vistas públicas no valen la pena si total ni él va a cambiar de opinión, ni las personas que se oponen van a acabar de opinión. Pero es que hay que ser megalómano. Es que hay que pensarse que es el ombligo del mundo para creerse que el proceso de vistas públicas establecido en la Constitución es para satisfacer el interés de una persona en que si le hacen cambiar de opinión o no. No, es parte del proceso democrático en el que deben tener voz todos los sectores del país. Es bien fácil jactarse con la vocación barrendera. Barrimos, somos 19. Y no tener las agallas de darle la cara al país y escuchar lo que tanta gente tiene que decir. Sobre la gobernadora, esta mañana, en una estación de televisión muy cerca de aquí, Jennifer González Colón dijo lo siguiente. El periodista le pregunta sobre el proyecto y ella dice, me alegro que lo trajera. Este proyecto se confeccionó antes de que se aprobara la ley del nacituros. ¡Mentira! Pero es que se creen que la gente no lee. En la exposición del motivo, el segundo párrafo hace referencia específicamente a la ley 183/2025. Pero esa señora se cree que porque aquí hay un montón de legisladores que no leen, el resto del país tampoco. ¡Mentira! Así, continúa la gobernadora, que yo voy a pedir que este proyecto se retire porque ya eso es ley, ya eso es ley. Insiste el periodista, o sea, descartado por completo. La gobernadora replica, sí, porque ya eso es ley, 3 veces. Ya dijo que no, que lo que dijo esta mañana es mentira. Que no lo va a retirar, que no va a pedir su retiro, que es lo que puede hacer. Y esto lo que nos demuestra son 2 cosas. La primera es que la palabra de Jennifer González Colón no vale 2 centavos. Y no fue ya la única.
el senador Ángel Toledo en el mismo programa también dijo que se iba a poner a la medida. La palabra de Jennifer González Colón no vale 2 centavos. La segunda cosa que demuestra este episodio penoso es que no es cierto que las mujeres siempre vayan a defender a las mujeres. Que no es cierto que si hay mujeres en los espacios de poder, nuestra voz va a ser escuchada, nuestros intereses van a ser representados. No. Y ahí tienen en toda su extensión lo que eso representa en la persona de Jennifer González Colón. Porque desafortunadamente, tristemente, hay mujeres como ella dispuestas a convertirse en gatilleras de la desigualdad y de la injusticia. El Partido Independentista Puertorriqueño votará en contra del proyecto del Senado 923. Bueno, ustedes escucharon, son 8 minutos y está bien claro la posición de ella como legisladora del Partido Independentista, no solamente desde el contenido que hace análisis de la pieza legislativa, de todo lo que crea la pieza legislativa. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, cualquiera, si no es ahora, en otro momento, ¿qué legislador del Partido Nuevo Progresista ustedes han escuchado en los pasados 3 términos? No 1 ni 2, 3 términos en que han estado en el poder, que puedan emitir una opinión de un proyecto de ley precisamente de la manera ordenada y clara que lo hizo María de Lourdes Santiago, no con este proyecto, que lo ha hecho Adrián González Costa, que lo ha hecho Denis Márquez en la Cámara, que lo han hecho Adriana Gutiérrez. En estos 3 pasados cuatrienios, ¿quién ha discutido una legislación yendo al nitty-gritty de la legislación, a su función? ¿Por qué es inconcebible pasar una legislación como esa? O sea, que me digan quién es. Y por eso yo no voy a dejar de traer cada vez que hay una discusión, porque este país tiene que tener en la cara, en el rostro, en el oído, ante sus ojos, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que no lo hacen. De una vez y por todas, la gente tiene que entender a qué es lo que van los legisladores allí. Es hacer un trabajo para que la cotidianidad y el ritmo de la vida y la construcción y el desarrollo social y político de un país sea vivible, no para llenarse los bolsillos. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que leer los proyectos. Pero María de Lourdes Santiago dice una cosa que es cierta. Los legisladores no leen, pero la gobernadora piensa que la gente tampoco. Porque ellos no lean. Ya piensa que podía ir ayer donde el colega Manuel Crespo, que le estaba haciendo las preguntas como son, y ella dijo que lo iba a retirar. Primero, que técnicamente no lo podía retirar. Lo tiene que retirar los legisladores que lo radicaron. Tenía que llamar a Tomás Rivera Chats y decirle, mira, retíralo, por favor. No, pero eso no es lo que querían. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Chats? Antes de que insistas en que lo retire, yo lo voy a aprobar por descargue. Y llamó a todos sus muchachos, incluido a Toledo, el nuevo senador por Carolina, el que se jacta de que estudió en Estados Unidos, que dijo en esa misma entrevista que iba a votar en contra y después le dieron pan y votó a favor. Por descargue. Los únicos que votaron en contra, el Partido Independentista como delegación, Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago, el senador independiente, interesantemente en el Partido Popular, Ada Álvarez Conde, el portavoz Luis Javier Hernández, José Santiago. ¿Y quiénes ustedes creen que votaron con la mayoría? Marieli González, la ex vicepresidenta del Senado cuando José Luis Dalmau era presidente, y José Luis Dalmau.
2 populetes, como le dicen ellos, porque le dicen populetes, a los que están a punto de ingresar en el Partido Nuevo Progresista. Y finalmente, cuando uno escucha, pues, al término de megalomanía, es importante establecer que María de Lourdes Santiago lo trae en el contexto de que Tomás Rivera Chats piensa, como ella misma dijo, que es el ombligo del mundo. Y que al único que hay que convencer, y esto es bien importante, gente, al único que hay que convencer en una vista pública de lo contrario porque él es el que radica el proyecto, en eso es lo que él cree, es a él. Y Tomás Rivera Chats, ustedes recordarán que ha dicho en muchas ocasiones que ese Senado, él no obliga a nadie a votar con él. Una persona que se atreve a decir, como presidente del Senado, y María de Lourdes Santiago lo dijo con todas las letras, yo lo he escuchado decir, que las vistas públicas no son necesarias, que eso es una pérdida de tiempo, porque a mí no me van a convencer. Y si no lo convencen a él, como él es el presidente del Senado y él fue el que hizo el proyecto, pues él, sencillamente, no es necesaria que la gente se siente ahí. Pero es que Tomás Rivera Chats no es el único senador, es el senador por acumulación que llegó tercero en la lista. Y los demás, y la representatividad de los demás legisladores, no importa, porque Tomás Rivera Chats con esto comprueba que es la dictadura de él en el Senado cuando gana el Partido Nuevo Progresista y él se convierte en presidente. Y allá los PNP que se atrevan a contestar la pregunta de por qué se van detrás de él. Allá los legisladores del Partido Nuevo Progresista que le expliquen al país cómo es que se van detrás de él y obedecen la dictadura de Tomás Rivera Chats. ¿Que tienen información de ustedes? ¿Que él le sabe un cuento a cada uno? No sé, es una pregunta. Yo creo que también es bien importante el asunto de la gobernadora y que su palabra vale 2 centavos. Porque si hay un problema que ha tenido la gobernadora en el año que lleva regentando el país, es precisamente que nadie le cree. Y en medio de la campaña, Bad Bunny hizo aquella alusión en una intervención de entrevista en un podcast, donde decía claramente que Jennifer González es mentirosa. Le dijo mentirosa y embustera. Y me parece que todavía al día de hoy, eso es un gran meme que circula por el país. Y esta no fue que nos dijeron que la gobernadora dijo una cosa primero y segundo. No. El problema es que todas las veces que se ha dicho que Jennifer González miente, hay evidencia o en audio o en video. Y hay muchas famosas, pero a mí una de las más que me gusta es cuando Jennifer González se atrevió a decirle a Yolanda Vélez Arcelay que ella no era parte del ejecutivo de Ricardo Rosselló Nevares. Y si eso no es una mentira, entonces ustedes me dirán cuáles son las mentiras de Jennifer González. Y la última, gobernadora, yo le voy a hacer una pregunta porque me dicen que está la gente en Cocorá allí en el área de Vallajá. Porque usted fue ayer con un entourage de gente a pasar por allí, porque yo me imagino que usted no va para la fiesta. Porque yo creo que Jennifer González hay que meterla en lugares, hay que llevarla a lugares donde no haya mucha gente. Y este no es el caso de las fiestas de la calle San Sebastián. Así que ella fue ayer a pasear con Miguel Romero. Y me dicen que fue a Vallajá con ese grupo de gente y, de hecho, estaba el presidente de la Junta del Instituto de Cultura, que si no lo está, si no es ahora, fue el... Discúlpenme, pero tengo aquí un problemita que lo voy a resolver inmediatamente para que me escuchen mejor. Aquí estoy.
estaba con el presidente de la Junta del Instituto de Cultura y fue director de la Oficina de Patrimonio Histórico, si no lo es todavía, Carlos Rubio. Y me dicen que fue allí, se tomó un café, se comió un quesito en una de las concesiones y todavía están esperando que pague. Si me están escuchando de Fortaleza, díganme que no es cierto porque, oiga, las personas que me han llamado son gente seria. Y una sola línea, gobernadora, usted no tiene una idea del sacrificio que hacen la gente que tiene una concesión en este momento, sobre todo de crisis económica. No importa, la gobernación no le da derecho a ir a la concesión de Vallajá, a una de las concesiones, tomarse un café y un quesito y no pagar. Pero alguien que me diga que no es cierto. Así que nos fuimos, gracias por estar, no se olviden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre lo pueden hacer en Fundación Periodismo 21, igualmente con esas maneras de pago. Bonitas Radio en ATH Móvil, Periodismo 21 en ATH Móvil y cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 u Onda Virtual. APMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Por ahí viene Rodrigo Otero Boico con su almuerzo deportivo. Nos vemos esta tarde a las 5. Tengo un programa más corto. Vamos a ir cortando porque ya el 1 de marzo nos vamos a quedar solamente con un programa al día, pero después hablamos de eso. Pero a las 5 tengo una nota bien interesante que tiene que ver con cómo este gobierno administra el dinero y lo que hacen con los fondos federales. Nos fuimos. Gracias por estar. Buen provecho. Que la pasen súper bien. Y nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.